Hola, soy Adela Jara Yo soy Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy tenemos la alegría y el honor de estar con León Trachtenberg, líder pedagógico del Colegio Aleph. Voy a hacer algunas referencias a su currículum. Él es egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, posgrado en Administración de la Educación, maestría en Administración de Empresas, es magíster en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Asimismo, recibió 4 doctorados honoris causa de universidades peruanas. Ha sido condecorado con diversos reconocimientos, incluyendo la medalla Maestro Ilustre por la Municipalidad de Lima en 1999 y las palmas magisteriales en grado de Amauta, que es la máxima condecoración otorgada por el Ministerio de Educación. Él es un referente de la educación en el Perú. León, es un privilegio tenerte en este pequeño y sencillo, pero lleno de cariño espacio. Gracias por darte el tiempo y compartir con nosotras esta conversación que vamos a tener hoy. Encantado. A ustedes por invitarme. No, imagínate, nosotros y todos los que nos van a escuchar somos los privilegiados. León, esta primera inquietud mía tiene que salir desde mi profesión como buena psicóloga, a pesar de que no soy psicoanalista, sino terapeuta cognitivo-conductual. Me salta la curiosidad de preguntarte, ¿qué pasó durante tu formación escolar, durante tu juventud, adolescencia, para que tu mente diga voy a estudiar ingeniería en la uni y termine en algún momento transformando esa formación hacia un lado claramente un poco más de la vocación hacia la educación? Algo debe haber pasado a lo largo de esta juventud, adolescencia, como para que tú vayas gestando esta idea de ser lo que eres tú ahora y aportar al país lo que estás aportando. Bueno, en realidad yo de pequeño siempre tenía la vocación por enseñar y la verdad es que era un buen alumno, me iba bien en el colegio. En aquella época, pues los primeros puestos y demás eran una evidencia de que uno de alguna manera se adaptaba, ¿no es cierto? Eh, pero siempre me gustaba enseñar y recuerdo que yo me reunía los días sábados con mis compañeros para prepararlos para los exámenes y en las tardes me reunía con mis amigos y amigas para ayudarlos con sus tareas. Es decir, siempre he tenido esta vocación de enseñar, ¿no? Y sentía que me iba bien porque realmente mis compañeros aprendían. Y por otro lado, cuando yo terminé el colegio, me invitaron, sabiendo de mi vocación, el director del colegio de aquella época, que después vino a ser mi suegro, me ofreció darle clases extracurriculares a los alumnos que tuvieran más interés por la matemática, que era mi curso fuerte, y yo me quedaba en las tardes a enseñarles. La verdad que tenía grupos muy numerosos y al año siguiente me invitaron a ser ya profesor por horas del colegio directamente. Y eso ocurría a la par que yo estudiaba ingeniería en la uni, pero la razón por la que estudiaba ingeniería básicamente era porque en mi época el que era bueno en ciencias y en matemáticas casi que estaba condenado a ser ingeniero, por una especie de clima social que hace que el que es bueno en matemáticas y ciencias casi esté forzado a ser ingeniero, ¿no? Y a eso se sumaba un papá que yo tenía bastante autoritario, que también se sumó a este pronóstico, ¿no? De que yo debería ser un ingeniero, y yo en esa época, obviamente, sometido a todas esas presiones, accedí y hice la carrera de ingeniería. Pero siempre era profesor por horas en el Colegio León Pinelo, y cuando terminé la carrera de ingeniería, que la verdad que me tomó 7 años en lugar de 5 porque era muy aburrida, muy tediosa, aprobaba los cursos porque, bueno, pues había que aprobarlos, ¿no? Pero no disfrutaba realmente. Entonces,
más disfrutaba yo yendo al colegio. Es más, iba más al colegio que a la universidad. Y entonces mi vocación por enseñar se fue fortaleciendo en el tiempo, al punto que ya cuando me casé y cuando me ofrecen ser profesor tiempo completo en el colegio, mi sentimiento era de que yo podría eventualmente optar por ser director, porque sentía que también tenía algunas capacidades de gestión. Pero como ingeniero no podía ser, digamos, director. Así que estudié Administración de la Educación, que era el único diplomado que ofrecía la Universidad de Lima, que no requería como primer título pedagogía, podía ser sobre ingeniería. Y entonces estudié Administración de la Educación en la Universidad de Lima, pero era tan fácil y tan, digamos, regalado, me sacaba 20 en todo, en fin. Dije, no, esto no es suficiente. Y entonces me fui a la Universidad del Pacífico a hacer la maestría en Administración de Negocios, que era más exigente, era más rigurosa, pero que curiosamente yo me había inscrito para la especialidad de Recursos Humanos, que era la más cercana a educación. Pero resulta que muy pocos de los que iban a la maestría se anotaban en el curso y nunca se abrían los cursos. Y entonces yo iba tomando otros hasta que al final terminé con maestría en marketing porque no había suficiente para hacer recursos humanos. Y con todo eso encima, y ya con una carrera más asentada en el colegio, dije, bueno, pero yo necesito una formación académica en educación. Si quiero dirigir un colegio, necesito una cosa más académica. Y ahí es donde surgió la posibilidad de tomar una beca de posgrado en educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Tomé esa maestría y ya con esa maestría yo tenía la formación académica que necesitaba para eventualmente dirigir un colegio. Y eso ocurrió cuando regresé a Israel en el 83, ya me perfilé para ser director de León Pinelo a partir del 84. Así que mi entrada al mundo de la educación vino por esta ruta media sinuosa, pero que me parece normal, porque cuando uno le pregunta hoy al común de los profesionales, oye, ¿a qué edad más o menos tenías claro lo que quieres ser? Te van a decir 28 años. O sea, eso de que a los 16 uno escoge una carrera, esa es una travesura cultural, pero eso no es una respuesta psicológica a un adolescente maduro, sólido, con experiencia de vida, como para que pueda elegir libre de presiones externas lo que realmente él siente que es su vocación, ¿no? León, queda claro que eres un multipotencial. Los multipotenciales son estas personas que se meten a estudiar tal cosa y tal otra, y les va bien en lo que estudien. Y a las finales, el riesgo de algunos jóvenes o adultos que tienen varias potencialidades es no saber qué querer estudiar o en qué querer ejercer, dado que son buenos en música, en deporte, en matemáticas, en números, en tu caso en marketing, en recursos humanos, en gestión, en educación, pero tú eres el ejemplo de que un multipotencial sí puede aterrizar todo ese aprendizaje guiado por este deseo, ¿no? Lo que pasa es que la educación tradicional es muy lineal y muy unívoca, en el sentido de decirte, tú tienes que tener una y solo una vocación. Y la verdad es que las personas tenemos vocaciones múltiples. Las vocaciones son como hojas de una alcachofa, que uno puede ir retirando una por una y quién sabe, algún día encontrará el corazón o estará cerca el corazón, pero esta idea de que uno tiene una sola mejor elección, que además es temporal, porque uno puede tener una mejor opción cuando tiene 18 años y otra a los 25 y otra a los 40, o sea, no, este determinismo de que tú puedes ser bueno solamente en una cosa, si aciertas bien y si no aciertas vas a ser un desastre, es ridícula. Lo mismo esta linealidad en el aprendizaje, ¿no es cierto? Y a mí cuando yo, por ejemplo, leo 4 libros a la vez, de cosas distintas. La educación tradicional te diría, mira, agarra un libro a la página 1, a la página 300, tienes que terminarlo,
un solo tema para poder completar, digamos, una lectura. Yo digo, ¿por qué? Hay libros que empiezo por atrás, hay libros que empiezo en el medio, yo voy leyendo 2, 3 libros a la vez, uno de historia, uno de tecnología, uno de psicología, uno de pedagogía, porque, digamos, en la lectura vas creando imágenes, ilusiones, ideas. Cuando lees otra cosa la conectas, la articulas, encuentras posibilidades en esta interconexión y algunas veces inconsciente, otras veces consciente de ideas o de planteamientos. Es mucho más rico, es mucho más real, es mucho más plural en el sentido de que la experiencia humana es plural y diversa, que esta cosa lineal de decir, bueno, si empezaste un libro, tienes que terminar ese libro. Y aunque no te guste, no lo dejas en la mitad, porque como ya empezaste, tienes que terminar. Me parece absolutamente ridículo. Entonces, esta necesidad de confrontar esos paradigmas tradicionales, rígidos, lineales, es la que me convierte en alguien que por un lado puede tener planteamientos innovadores, creativos, pero que a alguna gente le puede resultar, digamos, casi como una especie de hereje de la educación tradicional, ¿no? Porque no comparto la manera como la educación tradicional pretende formar ciudadanos para estos tiempos. Así que esa es digamos, esta multiplicidad de estímulos y de posibilidades de articular cosas me parece que nos da una ventaja enorme frente al que tiene anteojeras y que solamente puede mirar una cosa de una manera, en una forma. Hay una verdad única, hay una respuesta única, hay una tarea única, hay un trabajo único, y que es la única manera de mostrar si eres competente o no. Y eso lo he traducido a mi experiencia pedagógica y en buena cuenta las iniciativas que he tenido tanto en el León Pinelo en su momento como en el Aleph ahora, tienen ese tono, ¿no? De preguntarse por qué las cosas tienen que hacerse como siempre han hecho, especialmente cuando no han salido bien. Porque nadie me puede demostrar que la educación tradicional es buena para todos. Y Hay para todos algunos los tiempos, que, ¿no? claro, por ahí el tercio superior termina salvándose, pero hay una buena parte de gente, claro, les da trabajo a ustedes, las psicólogas, pero hay una buena cantidad de chicos que sufren, que la pasan mal, que no son comprendidos, que no se conectan emocionalmente, que no aprenden, que no entienden, que se sienten solos, que se sienten maltratados en la escuela, y no porque no sean personas normales, inteligentes, sino que la escuela talla única no calza pues con buena parte de los alumnos. León, no solamente sufren los chicos, sufren los padres, sufren los docentes. Al no tener este recurso que tú nos has comentado a lo largo de tu formación, ¿no? Nosotros los psicólogos le decimos a esto flexibilidad psicológica, ¿no? Que te lleva a poder desarrollar este pensamiento crítico, analítico, a cuestionar. Si tú no cuestionas, no aprendes, pues solamente repites y paparreteas y memorizas. Y vas repitiendo y no vas creciendo desde lo personal hasta lo cognitivo. Y este recurso psicológico claramente está en ti a lo largo de tu historia. Yo me pongo a pensar hace 30, 40 años atrás, que tampoco varía mucho en estas estructuras familiares tradicionales, si el abuelo es abogado, el hijo te toca ser abogado, nuestras herencias, como dices tú, condenatorias. Si tú eres buena para los números, entonces si eres buena para la ciencia, a lo mejor puedes llegar a ser médico y mujer, ¿no? Aquellas personas como tú, y estoy seguro que Adela y yo y mucha gente que nos escucha, por suerte, ahora también tienen ese recurso de cuestionar, te hace hacer frente, León, a una serie de dificultades, porque no es fácil defender tu interés. No es fácil construir tu historia porque tienes que hacerle frente a una serie de resistencias. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que, o qué es lo que podría desarrollar, o qué es lo que tiene que tener una persona para poder hacerle frente a estas batallas que un profesional como tú tiene que
como que confrontar y seguir avanzando, creando su formación. Universidad de Lima no, Pacífico un poco más, tengo que buscar una beca porque más o menos sé hacia dónde voy, qué recursos, qué tienes que desarrollar, fue fácil, fue sumamente difícil, ¿qué nos puedes compartir? Porque seguramente ahora en el siglo XXI deben haber muchas personas en esa misma posición hoy. Bueno, yo creo que es fundamental el pensamiento independiente y la seguridad en ti mismo, tu autonomía, tu resiliencia, tu fortaleza, tu capacidad de ser minoría. En el sentido de que yo me acuerdo con mis compañeros de colegio, si éramos 5 o 6 y todos querían ir al cine a ver una película, yo no estaba de acuerdo, yo no iba o yo iba solo al cine, porque no me sentía cómodo de hacer lo que otros quieren, que es muy distinto de ponerme de acuerdo con otros. Lo que no aceptaba era que otros me impongan. Y si todos querían, dicho sea de paso, yo tenía un grupo de amigos donde todos eran marihuaneros menos yo. Y ellos sabían, y por eso lo hacían escondidas, porque ellos sabían que conmigo no contaban. Es decir, yo no tenía ningún problema en ser uno solo frente a todos los demás que pudieran pensar distinto o preferir otras cosas. Nunca puso en juego ni mi amistad ni mi relación con los demás, solamente marcó distancia. Bueno, para ciertas cosas estamos juntos y para otras no. Y entonces esta capacidad de sostener la presión del grupo o las mayorías o alinearte con el montón, creo que fue una de esas capacidades que yo tenía para no sentirme mal estando solo conmigo mismo o siendo el único que piensa distinto. Y yo creo que eso, probablemente producto, no sé, de mi personalidad, del azar, de lo que fuera, es algo que se pierde a veces en la escuela cuando se plantea como norma que todos tienen que hacer lo mismo, que todos tienen que ser iguales. Y yo siempre he planteado de que todos tienen que ser diferentes. Es en la diferencia donde tú reconoces la identidad de cada uno, pero también puedes llegar a acuerdos. Pero no acuerdos porque un grupo mayoritario le impone su voluntad a los otros y los otros se someten, sino acuerdos porque han discutido entre todos y han llegado a algún tipo de conclusión aceptable para todos. Y entonces esta idea de que cada uno tiene que tener una voz, tiene que tener una identidad que la defiende y que puede expresar sus discrepancias, sus desavenencias, conforma grupos diversos que son los únicos grupos que son realmente democráticos. Porque que uno se sume a la mayoría es más bien producto de un régimen de fanatismo, un régimen dictatorial, un régimen de ovejitas, ¿no es cierto? Yo creería que hay que fortalecer la independencia de cada persona y que la tarea de la educación tiene que ir por ahí. Tienes que sentirte seguro y tranquilo contigo mismo de ser como eres, de no intimidarte porque no eres igual que los demás, pero sentir que desde tu diferencia puedes aportarle al grupo y convivir en paz con todos. Qué maravilla, León. Me he quedado con esto de la capacidad de aceptar y de ser minoría, ¿no? Quiero hacer un autorrevelamiento para luego formularte una pregunta. Si yo hubiera sabido esto de que tú validabas todo esto que hoy sé, y cuando te escucho me maravillo, si yo hubiera sabido que tú valorabas tanto la capacidad de ser minoría, yo no me hubiera asustado tanto, pero esa es mi responsabilidad por mis pensamientos antiguos. Hace 7 años, un poco más, llevando a mi hijo a la entrevista contigo, porque soñaba con que mi hijo estudie en el colegio Aleph, yo muy derechita, ¿no? Por si acaso, ¿qué vaya a decir León Trachtenberg de mi personalidad? ¿Cómo será que nos evalúa? Y mi esposo Horacio diciendo de que él no estaba de acuerdo con la educación formal y que le había llegado a la Universidad de Lima y se había ido de la Universidad de Lima y que no había terminado la carrera. Y yo asustadita pensando,
ahorita León de repente no nos va a aceptar, y yo inmediatamente dije, bueno, pero yo sí he terminado el bachiller, la maestría y el doctorado, o sea, yo sí soy una persona normal, ¿no? Y curiosamente, en mi caso, yo vengo más de un poco lo que tú dices, de esa alegría de haber sido minoría, de esa alegría de haber, después de decir que iba a ser neurocirujana, dije, no, me voy a la escuela de teatro de la Universidad Católica. Y haber recibido las críticas de mi familia, sobre todo primos, ¿no? Que cuando yo decía que voy a estudiar teatro me decían, no, pero de verdad, ¿qué vas a estudiar? Teatro, es una carrera de 3 años y medio. No, pero de verdad, porque tú ibas a ser neurocirujano, o sea, como que no era de verdad, no se validaba. Sin embargo, finalmente la ciencia me terminó llamando después de mi vida en el teatro y toda la maravilla que viví en el mundo del arte en esos, hasta los 20 años y un poco hasta los 30. Ahora soy feliz siendo psicoterapeuta y me encanta. Quería preguntarte, de 7 años después y un poco más de haber consolidado tu sueño de crear el Colegio Aleph, ¿cuáles son tus principales pensamientos, tus principales emociones cuando miras atrás o cuando evalúas tu creación del Colegio Aleph? Primero que estoy agradecido a la vida, a las circunstancias, al azar, de haberme puesto en contacto con dos socias espectaculares que tengo, que son Fiorelle Ferrari y Marisol Bellatín, que a pesar de que tenemos una generación de diferencia, porque ellas están en sus 40 y yo estoy ya llegando a los 70, pero somos como, no sé, como pares, ¿no es cierto? Tanto en nuestra conversación cotidiana como en nuestra reflexión, nuestra visión sobre la educación, y entonces nos complementamos de maravilla y tenemos intercambios muy convergentes, digamos, hacia lo que imaginamos como un colegio de vanguardia en el mundo. Y digamos, mi convicción personal es que Aleph ha venido para ser un referente mundial. Nuevamente dentro de esta cultura de complejo de inferioridad que encuentro mucho en el Perú, de pensar de que si no lo inventaron los europeos o los asiáticos o los alemanes o canadienses, entonces no es de primera línea, ¿no es cierto? Como que el Perú tiene que esperar que otros inventen las cosas para después sumarse al tren. Y yo siempre he pensado, pero si lo que estamos haciendo en Aleph y lo que Aleph va a representar es algo de talla mundial, algo de lo cual los demás van a aprender, van a valorar y van a sentir que les marca una posibilidad para una mejor educación para todo el mundo, no solamente para el conjunto de padres que cogieron el Aleph para poner a sus hijos en él. Y estos 7 años lo que nos han mostrado es que eso está en camino a convertirse en realidad. Nosotros tenemos, bueno, ahora estamos en el ámbito virtual, pero hasta el año pasado teníamos toda la semana visitantes peruanos y extranjeros queriendo ver lo que estamos haciendo porque escuchan de nosotros, aprecian de nosotros. No se imaginan ustedes la cantidad de colegios de los más reputados de Lima que nos vienen a visitar para preguntar cómo hacemos, qué hacemos en distintos ámbitos, del Ministerio de Educación, de la UGEL, que vienen a cada rato a pedir apoyo y saber lo que hacemos. Entonces, yo creo que esta ilusión en camino de ser real, esta transición hacia el aterrizaje del sueño, digamos, nos tiene muy animados y muy contentos, además de que estamos en un proceso en construcción en el que participan los alumnos, los padres, los maestros, e inclusive la gente de fuera del colegio que nos visita y que en su interacción con nosotros nos hacen preguntas o nos sugieren cosas. Entonces es un proyecto en construcción para poner al Perú en el mapa mundial de la innovación educativa. Y eso es lo que yo me llevo como energía vital, ¿no? Que cotidianamente se pone en juego cuando seguimos adelante con el Colegio Aleph, que ya llegó a tercera secundaria. En 2 años más va a estar ya saliendo la primera promoción, y parece mentira porque empezamos recién hace 7 años
cuando no había un solo ladrillo. Entonces, eso es lo que hace que yo sienta que el Aleph es como llamarle es una potencia mundial, ¿no es cierto? En el concepto de generar una vanguardia a la que otros van a mirar para aprender, para compartir, en algunos casos para atacar, para expresar celos, envidia también. Es natural, o sea, uno entra en un espacio en el que hay gente que va a sentir que no está de acuerdo o que se resiente con tu presencia, ¿no es cierto? Vamos a tener que echarnos mucha vaselina también para eso, ¿no es cierto? Pero sentimos que el feedback de padres, de alumnos, de conocedores es muy positivo y por lo tanto eso me anima a seguir adelante con la propuesta, ¿no es cierto? En relación a León Pinelo que yo dije antes, yo siento que el techo al que llegué en el León Pinelo se convirtió en el piso del que partí para el Aleph. O sea, toda la experiencia que adquirí en el León Pinelo se convirtió en el conjunto de fundamentos a partir de los cuales imaginaba yo el colegio de la siguiente etapa, el colegio de la nueva generación, del nuevo siglo, digamos, ¿no? Así que en cierta manera hay una continuidad, pero es porque soy la misma persona, ¿no? Pero son como etapas distintas en mis convicciones, en mis interacciones, en mis visiones, y ahora estoy en el modo Alex, digamos, ¿no? Maravilloso, León, y como bien dices tú, es todo un proceso, ¿no? Que inicia en la época de León Pinelo. Yo vengo de un colegio religioso, tradicional, limeño, estudié fuera también en mismos colegios de mismas tradiciones, misma cultura religiosa, y se ve que la propuesta de León Pinelo ha ido también calando en otras alternativas, en otros colegios, y ha sido inspirando a gente, ha sido educando a chicos que también tienen esta forma más creativa, más crítica, más de creación y de una propuesta más individual y realista de la educación, y más en esta época. Y yo aplaudo a eso y yo supero los 45 años casi, y es alentador verlo, de verdad que sí, es alentador ver y esperanzador verlo, que dentro de 3 años van a tener ustedes a su primera promoción y muchos de nosotros ya estamos comiendo canchita para ver qué va a pasar con este grupo, cómo van a seguir brillando. Eso es emocionante imaginarlo, que va a pasar dentro de 3 años, León. Y me pongo a pensar, y esa es la última pregunta que te voy a quitar el día de hoy, espero que nos volvamos a juntar otra vez. Estamos en un contexto que algún momento pensamos que solamente se veía en películas, utópico, ¿no? De sueños o pesadillas, que exige no solamente a las familias, a los alumnos, sino a los docentes, quienes dirigen los colegios, sacar a flote esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esta flexibilidad psicológica, esta capacidad adaptativa, esta psicología más crítica, más analítica. ¿Qué piensas tú? No te voy a preguntar qué están haciendo, ¿no? ¿Qué piensas tú en el mejor de los escenarios que va a resultar de nuestros chicos en esta época? Porque es una experiencia de aprendizaje personal increíble y que esperemos que no vuelva a pasar nunca, no creo que suceda, pero esperemos que no suceda, pero ya es un recuerdo emocional, ya es una experiencia de aprendizaje. ¿Qué anticipas tú, qué prevés tú, qué intuyes tú que va a resultar de esta etapa de los chicos que ahora están en el colegio de manera virtual? Primero que yo creo que esta epidemia sirve de diagnóstico de la educación peruana, en dos sentidos. Uno, las actuales autoridades, bueno, las autoridades de las últimas 30, 40 años, los funcionarios públicos, los legisladores, los congresistas y la población toda, está evidenciando
que está mal educada. Son ineficientes, son corruptos, son incompetentes, los funcionarios, las autoridades, son incapaces de resolver un problema, digamos, con un criterio medianamente razonable, económico y científico, sin destruir el país. Y por otro lado, la población también no le cree a la autoridad, hace lo que quiere, no hacen caso, porque porque se han educado dentro del concepto de una disciplina externa, o sea, es otro el que me dice lo que tengo que hacer. Pero por otro lado, ese otro no le creo. Entonces, esa mezcla de una imposición externa de las normas, pero por parte de autoridades a las que no les creo, porque me han demostrado ser inconsistentes, corruptas y demás, genera en la población una sensación de desconcierto, porque no saben qué hacer para actuar bien, no saben cómo comportarse para ser responsables, pero a su vez para poder resolver sus problemas de la vida cotidiana, porque tampoco les han ofrecido los canales para que eso sea posible en términos normales. Todo eso denota una población, una cúpula, una élite, gobernante, política, que ha sido muy mal educada, y todos esos han ido al colegio. Todos esos han ido al colegio hace 20, 30, 40 años, con un sistema educativo parecido al que tenemos hoy. Y entonces lo que esto nos está mostrando es que el colegio ha fallado, y la universidad también, porque todos han ido a la universidad, por lo menos los que son funcionarios públicos y gobernantes. Entonces, ahí hay una primera lección, ¿no?, que debería llevar a preguntarnos si nosotros quisiéramos una sociedad que funcione distinto, gobernantes distintos, una burocracia distinta, políticos distintos, ¿qué tendríamos que hacer dentro de nuestra propuesta educativa con los jóvenes que van al colegio, al instituto y a la universidad para que tengamos un resultado distinto? La segunda dimensión diagnóstica de esta epidemia es que, digamos, dentro del sistema educativo se evidencian tres enormes inequidades que ya existían antes, pero ahora se han hecho mucho más visibles. Primero, la inequidad en el acceso a computadoras, tabletas, internet y todo esto, que es una de ellas, pero solo una de ellas. Lamentablemente es la que más se usa para hablar de las brechas y demás, pero hay dos brechas que vienen de antes y que no tienen nada que ver con la tecnología. Una es que en el sistema tradicional, aún sin diferencias socioeconómicas, en todas las aulas tenemos alumnos que aprenden y alumnos que no aprenden. Aún en un aula donde todos son ricos o todos son de clase media y no les falta computadoras ni internet ni nada, vas a tener unos pocos, quizás un tercio, que aprenden lo que se espera que aprendan y 2/3 que no. Y ahí el problema no es económico, ahí el problema es del enfoque pedagógico, es un enfoque elitista, es un enfoque donde te definen una talla única y los que calzan sobreviven y los que no calzan mueren. Inclusive el sistema de evaluación que te usan diciendo logro en inicio, en proceso y satisfactorio, cuando tomas pruebas el satisfactorio es menos de 1/3. Quiere decir que el insatisfactorio es la mayoría. Y esa brecha obviamente se ha amplificado ahora con el régimen virtual en el que has tenido que demostrar capacidad de adaptación, capacidad de autonomía, capacidad de resiliencia, y obviamente los que no se adaptaban en la educación presencial, mucho menos se van a adaptar, con algunas excepciones, de quienes sí les va bien, a la educación virtual. Y la realidad es que la gran mayoría se aburre, la pasa mal, está harto, si pudiera no conectarse, no se conecta y demás. Es decir, se ha amplificado la evidencia de que de la propuesta pedagógica que utilizamos no sirve para la mayoría. Y la tercera inequidad
es la del acceso a la consejería o asesoría psicológica. Es decir, hoy en día tenemos familias y niños y jóvenes estresados, angustiados, deprimidos, con sensación de vacío, de tedio, de aburrimiento, con ganas de mandar al diablo a todo el mundo, hostiles, violentos, autodestructivos, muy pocos felices, muy pocos tranquilos y digamos, sobre eso, sosteniendo la adversidad con madurez, en fin. Y bueno, algunos tienen la oportunidad de tener algún tipo de apoyo psicológico, alguna orientación, algún coaching, sea de un profesor que tiene la competencia, sea de un psicólogo, un psicopedagogo, algún tipo de orientación online, etc. La gran mayoría no tiene quien les dé una pauta de qué hacer con sus vidas. Y entonces tenemos esta triple inequidad que creo que va a amplificarse conforme pase más tiempo en esta situación no presencial y que va a requerir una reparación urgente si es que de verdad queremos que cuando los chicos regresen al colegio tengan el ánimo y la vocación de sacar el mayor provecho posible a sus posibilidades de aprendizaje. De lo contrario, va a ser una fractura que les va a costar caro a lo largo de varios años de desconexión con lo escolar, de apatía, de sensación de indiferencia, irrelevancia, desconcierto respecto al futuro, una cierta angustia porque van a darse cuenta que ocurren cosas en el mundo sobre las que ellos no tienen control y se sienten desarmados, indefensos, muchas conductas de riesgo para escapar, vía alcohol, drogas, tabaco, promiscuidad, violación de reglas, deseos de ganar dinero rápidamente apostando o como sea. Resolver la vida más mágicamente que como consecuencia de un esfuerzo sostenido, continuado en el tiempo, que nace de su seguridad, de su resiliencia y de su capacidad de ser optimistas. Entonces, si no trabajamos esa dimensión emocional, las huellas que va a dejar la pandemia van a ser bien dolorosas y bien difíciles de recuperar, digamos, con relativa facilidad en el corto y mediano plazo, ¿no? Y esa es gente que en el futuro seguramente va a ir al diván del psicoanálisis, ¿no es cierto?, para decir qué pasó en tu infancia. Bueno, ¿por qué tenemos que esperar a que sean adultos? ¿Por qué no de una vez, ahora que son infantes, niños, jóvenes, los vamos atendiendo en esa dimensión emocional para que sean personas mentalmente sanas y que maduren con viento a favor y no con viento en contra? León, nos has dado una orientación espectacular respecto a qué pueden hacer los directivos del Estado, los docentes, los padres, y si este video va a ser visto por algunos jóvenes, porque está dirigido a mayores de edad, tomando en cuenta todos los temas que hemos tocado hoy, nos gustaría que nos regales 3 tips, 3 frases o 3 preguntas, 3 sugerencias que tú darías a los jóvenes que hoy se están preguntando, ¿qué va a ser de mi futuro profesional? No sé qué estudiar, y más aún con la pandemia, la depresión, la ansiedad, los riesgos, no sé a dónde postular o ya no ir a la universidad, o de repente cambiar de carrera en cuanto termine la pandemia. Estoy como perdido a mis 18 años. Para ese público, nosotras también hacemos a veces orientación vocacional en el adulto, ¿no? A veces llegan adultos de 28 años que no quieren continuar siendo veterinarios, arquitectos, médicos, abogados, no quieren continuar, o algunos de nuestros colegas ya dejan también la psicoterapia, ¿no? Así como unos entramos, viniendo del arte, entramos al mundo de la ciencia, así hay gente que del mundo de la ciencia quiere ir para el arte, pero a los jóvenes, ¿qué les dirías en esta época de pandemia? Bueno, lo primero es que si la medicina sigue con la tendencia que tiene actualmente, estos jóvenes van a vivir 120 años.
Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro de a los 15, 16 años escoger una carrera, entrar a la universidad, correr contra qué? Yo diría más bien al revés. Tómense un tiempo. ¿Por qué tienen que ir directamente del colegio a la universidad? Porque no se toman un tiempo, un año, 2 años, para cerrar el ciclo de secundaria y explorar, trabajar, viajar. Hoy en día, afortunadamente, hay empleo juvenil en un montón de lugares que permiten a uno disciplinarse de otra manera, conocer gente, interactuar, adquirir una conciencia de qué cosa es un mercado, qué significa trabajar, desarrollar sus propias habilidades de atención al cliente, de conciliar, de pertenecer a un equipo, de trabajar en una estructura jerárquica, de ganarse algo de dinero, de desarrollar una disciplina autoimpuesta porque de lo contrario te botan del trabajo. Entonces, primero, viajar un poco, ahorrar un poco de plata, viajar, ensayar hobbies que quizás no pudiste durante tu vida escolar. Tómate un tiempo. Es lo que yo hice con mis hijos y mis hijos ya tienen casi 40 años. Es decir, yo a mis hijos cuando terminaban el colegio, les dije, miren, ustedes han terminado el colegio a los 17 años. Ellos querían irse a estudiar al extranjero. Les dije, ustedes van a contar con mi apoyo a partir de los 19. Tómense un año para explorar, para ir a una academia, para hacer aeromodelismo, para tocar música. Hagan lo que les encanta hacer y que sienten que no tenían el tiempo, la oportunidad, porque estaban en el colegio, lo que fuera. Y en ese sentido yo haría una pausa entre la secundaria y la universidad para todo aquel que obviamente puede darse la posibilidad de hacerlo. Pero el mensaje es, ¿cuál es el apuro? Tómate tu tiempo para madurar. Mira, en Israel los chicos terminan a los 18 años, hacen 3 años de ejército, 2 años se pasean por el mundo como mochileros, creo que en el Perú vemos un montón de ellos, y recién a los 23 años con una mente madura, trabajada, trajinada, clarificaron qué quieren hacer, y entonces cuando van a la universidad, toda su energía está colocada en aquello que escogieron. En Europa el colegio termina después de 12 o 13 años, no 11 como el Perú. Y, por ejemplo, acostumbran a hacer un año voluntariado o irse a trabajar para juntar plata para después pagar sus estudios y van a la universidad a los 20, 21 años. ¿Por qué tienen que ir a la universidad a los 17 años? Entonces, una primera idea es esa. La segunda tiene que ver con esta cuestión de preguntarse si tú fueras a una entrevista de trabajo o para asociarte a un negocio, ¿por qué te elegiría a ti? O sea, ¿qué tienes tú como valor agregado? ¿Qué tienes tú como aporte a los demás desde tu profesión que marque una diferencia? ¿Por qué si hay 100 ingenieros y todos aprendieron lo mismo, yo voy a contratar al más barato? Pero si hay uno que tiene un talento especial, una capacidad de liderazgo, una capacidad de reflexión original, una capacidad de sugerir propuestas innovadoras, a ese lo voy a contratar aunque me cueste más. Es decir, ¿cuál es el valor que tú le agregas a partir de tu talento, tus atributos, tu vocación, tu perfil personal y demás? Y entonces construye sobre eso. El éxito de las personas no se construye sobre sus debilidades, sino sobre sus fortalezas, sus talentos. Entonces, perfecciónate en aquello que es tu valor particular, tu valor agregado, tu valor a la comunidad, aquello que te prestigia como persona. Eso es lo que tú vas a colocar en el mercado y va a lograr que la gente te aprecie, te respete, te valora, te contrate, te tome como socio, como practicante, como lo que quieras. Dicho sea de paso, el principal broker, colocador de practicantes en nuestro sistema, es el catedrático universitario que trabaja en la universidad y también trabaja en estudios de ingeniería, de abogado, de medicina, lo que fuera,
y se jala a los mejores alumnos a ser sus practicantes. Mejores alumnos no en el sentido solamente de mirar las notas, sino aquel alumno que lo impresiona en la clase, aquel alumno que con sus preguntas, su intervención, su manera de comportarse, hace que el catedrático lo quiera tomar como su asistente o su practicante. Entonces uno tiene que darse a conocer, pero uno tiene que darse a conocer en sus fortalezas, en sus talentos, en sus capacidades. Entonces es una dimensión que bien vale la pena que cada uno de los chicos tenga presente a la hora de hacer su plan de vida y poder decir, bueno, yo siento que mirándome al espejo lo que yo tengo de particular es esto y sobre esto quiero que la gente me conozca, me valore y yo creo que si yo cultivo esto, ese va a ser el enganche para que otros quieran contar conmigo en el momento que haya que emplearme o asociarse conmigo o aceptarme para una práctica o para lo que fuera. Y el tercero tiene que ver con este sentimiento de que mi vida tiene un sentido. Es decir, el mundo conmigo y sin mí es distinto. Mi presencia, mi paso por este mundo no es indiferente, inocuo, sino que yo soy una persona que le traigo alegría, amor a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares. Soy una persona que le traigo bienestar a la comunidad. Soy una persona capaz de aliviar las penas de mis compañeros o mis compañeras. Soy una persona que puedo dar de mí a la hora que doy de mí estoy recibiendo. Porque al evidenciar que yo puedo dar al otro, estoy generando en mí capacidades que no se generarían si yo no haría el esfuerzo de entregar al otro. Es como cuando nace un hijo o un nieto, surge una energía de amor, de entrega, que aparece cuando aparece el ser querido, cuando nace el hijo, porque de alguna manera se construye junto con el hecho de ser padre o madre, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ocurre con las personas. Cuando yo hago algo por el otro, cuando yo contribuyo, cuando le aporto al otro, puede ser mi cariño, puede ser mi inteligencia, puede ser mi sabiduría, puede ser mi trabajo físico, puede ser mi compañía. Esto que le estoy dando al otro me está dando a mí. Y entonces mi presencia en este mundo tiene un sentido porque doy y recibo y en esa interacción hago que crezca el bienestar en este mundo. Y entonces si yo tengo esa convicción, mi vida tiene sentido. Mi presencia en este mundo tiene sentido. Y yo tengo que encontrarle el sentido que tiene mi vida a este mundo para crecer yo y conmigo hacer crecer a los demás. Y entonces si los jóvenes le dan un tiempito a pensar en estas cosas, quizás se sientan animados a vivir en este contexto de incertidumbre, de impredecibilidad del futuro, pero con la energía propia de alguien que dice, bueno, yo no sé qué será, qué pasará mañana, o qué pasará en 10 años o en 100 años. Yo sé que hoy mi vida tiene sentido. Y voy a hacer todo lo posible para que los demás también sientan que mi vida tiene sentido para ellos. ¿Qué pasará mañana? No sé. Pero en todo caso apuesto a un mundo mejor. León, muchísimas gracias por recordarnos la importancia de la individualidad, del ser auténticos, por recordarnos la importancia del valor que aportamos a la comunidad, al futuro, por la importancia de comprometernos con nuestro propósito de vida para un futuro mejor en común y personal. Es esperanzador, es alentador y es motivador. Gracias por tu trabajo, gracias por la creación de la LEF y por inspirar a otros profesionales, alumnos, y estoy segura de que estás dejando un legado grandísimo. Gracias por acompañarnos, León, lo valoramos muchísimo. Muchas Bueno, gracias, León.
Muchas gracias, realmente me he quedado pensando en que seguro nuestros maestros del Instituto de Terapia Racional Emotiva, de la terapia cognitiva, que nos vieron como alumnas, vieron ese plus que pudimos aportar y por eso nos contrataron y somos parte de, y nosotras también como docentes, si algún alumno está viendo esto, póngase a pensar, ¿no? Y recuerde que nosotros los vemos, los estamos viendo. Esto que ha dicho León me pareció importantísimo. Cuando somos docentes, vemos qué alumno aporta algo diferente. Con ese quiero trabajar, a ese le quiero derivar mis pacientes, con ese quiero hacer un proyecto, porque es como que nos tiramos lente, ¿no? Y así como nos tiramos lente, yo le tiré lente a Marta Paredes para ser mi socia en este proyecto. Me alegra que León también lo haya dicho y siento una validación en eso de la importancia de dar un plus, ¿no? Muchas gracias, León, realmente muchas gracias. Gracias. A Gracias. usted, suerte, suerte en el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.